Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a iniciar este nuevo libro de Zecharia Sitchin titulado Los Reinos Perdidos. Él habla aquí ya no de las tablillas sumerias, todo lo que sucedió en Mesopotamia, Sumeria antigua, sino que ahora pasa aquí a nuestro continente. ¿Qué había aquí? Porque hay una teoría, ¿no?, europea que nos ha metido en la cabeza de que aquí no había nada, que esto era un mundo nuevo. Todo es falso, todo eso, esa teoría es falsa. A medida que uno va leyendo y estudiando, uno escapa de esas teorías europeas que pretenden colocarse ellos como en primer lugar a nivel de antigüedad. Y aquí que era una cosa nueva, que no había nada. Cuando ellos llegaron, ya que habían pasado miles y miles de años de culturas antiquísimas de las que no se tiene o se tiene muy poco rastro, que ellos, con el atraso que tenían esos europeos, sobre todo Portugal y España, no entendían, no llegaba en su mente a entender las cosas que los descendientes de esas culturas antiquísimas en este continente le contaban les contaban a esos españoles, a esos portugueses. No entendían porque aquella cultura era muy atrasada con relación a estas antiquísimas que habían aquí. Entonces en este libro Zecharia Sitchin se traslada aquí a nuestro continente, visitó varias veces varios lugares, visitó Bolivia, visitó Perú y otros lugares, ¿no? Confirmando las cosas que él escribe, estudió mucho, encontró coincidencias entre esas culturas antiquísimas de nuestro continente, preamericano, y las culturas de Mesopotamia, que él estudió, a los escritos de las tablillas. Y no hay que ir muy lejos, ¿no? Ya se ha descubierto en Ecuador, en la cueva de los Tallos, que todavía no ha sido explorada completamente, ¿no? ¿Eh? Placas de metal con escrita cuneiforme, o sea, exactamente la misma escrita de aquel pueblo que en Mesopotamia se le llamó sumerio, pero que ellos no se llamaban sumerio. Eso fue un inglés que inventó ese nombre, son los sumerios. Aquel pueblo todavía no se sabe cómo se designaba el mismo, pero le llaman los sumerios porque se impuso ese nombre de aquel europeo que fue por allá, pero no eran sumerios. Entonces hay escrita cuneiforme, igual que en aquellos pueblos sumerios, aquí en Ecuador, en la cueva de los Tallos. Entonces, ¿por qué igual? Porque hay un contacto, son las mismas culturas unidas por personas que iban y venían en sus naves aéreas, los Anunnaki, los llamados dioses, en las culturas sumerias y en las culturas preamericanas, los dioses iban y venían en sus naves, prometían que iban a volver. Entonces aquí hay una historia antiquísima que no se nos da en las escuelas, se nos embrutece más que aclararnos con esa historia pasada por el colador europeo, español, inglés y portugués, entonces que no nos ayuda, porque es la visión de ellos. Por eso es que allá en el Museo de España, el Museo de las Indias en España, en Portugal, hay mucho material de nuestro continente, mucho material, hay incluso calaveras, huesos de personajes famosos aquí que ellos mataron y que un investigador latinoamericano va allá y ellos no se lo enseñan ese material. Enseñan dos o tres cositas que le convienen a ellos, pero el material profundo ellos lo tienen escondido allá en los museos de España y Portugal. Ni lo promueven, ni lo publican, ni dejan que otro de acá lo publique, porque se le caería la historia. Entonces dice Zecharia Sitchin en este prefacio, dice, en los anales de Europa, el descubrimiento del Nuevo Mundo lleva la huella de El Dorado, aquella llamada leyenda. ¿Ven? Ya iniciamos aquí, igual que como iniciaron los europeos que fueron a desenterrar las tablillas sumerias allá en Mesopotamia, en lo que hoy es Irak, llamando a todo leyendas, llamando a todo lo antiguo mitologías, o sea,
con esos dos nombres están descalificando a esos escritos antiguos nuestros o de aquellos pueblos de Mesopotamia antigua. Leyendas. Y aquí para los europeos, el descubrimiento, dice, del Nuevo Mundo lleva la huella de El Dorado, la implacable búsqueda del oro. Los españoles se mataban aquí en nuestro continente, sobre todo en Sudamérica, procurando esa ciudad del Dorado. Eso es un afán y un hambre que parece que comían oro, se alimentaban con el oro, ¿no? Era la ambición del rey, de la clase monárquica de España y de Portugal, queriendo oro a cualquier precio para la vida que llevaban, para seguir guerreando y robando tierras en otros lugares, ¿no? La búsqueda del oro. Parecía que era alimento para ellos, que el indígena aquí no entendía esa actitud del español, del portugués, del inglés, del alemán, esa hambre por ese metal, porque aquí el nativo no usaba el metal para negociar, no tenía ese valor, apenas era un valor como diríamos, simbólico de hacer prendas y cosas, pero esa hambre del oro para darle valor económico no existía aquí en nuestro continente. Entonces esa ambición por el dorado, mandaron muchas expediciones los españoles, los portugueses, a ver si encontraban el dorado. El rey ordenaba eso, porque esos gente no podían venir aquí y meterse como le diera la gana, tenía que ser con orden del rey de España, que decidió que estos territorios eran de ellos. Entonces, la búsqueda implacable del oro, de la leyenda del dorado, dicen ellos, la leyenda. Y siguen diciendo, pero los conquistadores poco se imaginaban que sus esfuerzos no eran más que la repetición de una búsqueda en estas nuevas tierras de algo que había tenido lugar miles y miles de años antes, eones de tiempo antes. O sea, lo que hicieron estos españoles y portugueses buscando oro desesperadamente es algo que ya había pasado aquí millones y millones de años. Los Anunnaki llegaron procurando oro y le metieron en la cabeza al terrestre que ese metal era de ellos. El terrestre llegó un tiempo que le decía el oro de los dioses, el metal de los dioses. Y esa creencia, ¿por qué? Porque eso eran las personas que usaban ese metal. Y cuando los españoles le preguntan a algún indígena aquí en Sudamérica, en Perú y esos lugares por ahí de Bolivia, ¿de quién era el oro? El indígena señalaba con la mano hacia arriba, de los dioses. Y estaba cierto, 100%. Los dioses, lo mismo aquello de los pueblos sumerios allá en Mesopotamia, que se hicieron llamar dioses por los terrestres, los engañaron. Exactamente la misma respuesta es de los dioses, ¿no? Y recuerden los sumerios, cuando le preguntaban, que aquella gente eran famosa en todas las regiones por ahí de Oriente, los sumerios, por su sabiduría, sus conocimientos astronómicos, le decían como magos, ¿no? Porque eran expertos en astronomía. Y le preguntaban, los griegos le preguntaban, ¿de dónde le vienen esos grandes conocimientos a ustedes? Y ellos respondían, todo lo que sabemos nos enseñaron ellos. Los dioses, los que vinieron cayeron de arriba hacia abajo, en naves, llegaron en naves, cayeron de arriba hacia abajo. Entonces, eso que hacen los españoles aquí, ese desespero y esa ansiedad por la búsqueda del oro con esa leyenda del dorado, ¿no? Un personaje que se bañaba en oro y que había que encontrarlo, pero no para adorarlo, ni para venerarlo, ni para tener relaciones comerciales con ellos, ¿no? Para robarle todo el oro. Es la mentalidad española y portuguesa, es para robar. Y entonces esa práctica ya viene de eones de tiempo atrás. La practicaron otros, la búsqueda del oro.
enterradas bajo las historias y los relatos de avaricia, pillaje y absurda destrucción. El que es un pillo es un ladrón, ¿no? Y absurda destrucción que desencadenaron las riquezas recién descubiertas. También existen evidencias en las crónicas de aquella época del tremendo desconcierto que provocó entre los europeos el encontrarse con civilizaciones tan semejantes a a las europeas. Reinos y cortes reales ya tenían por acá, igual como los tenían ellos, superiores. Reinos y cortes reales ya existían. Ciudades y recintos sagrados, arte y poesía, astronomía, ¿eh? El trabajo de los metales, fundición de minerales, construcción de grandes ciudades, que en Europa no existían esas tecnologías. Cómo construir una enorme pirámide de piedra tallada, ¿eh? Los europeos estaban a miles de años de distancia de esa tecnología y ya existía aquí cuando ellos llegaron. Por eso que se quedaron con la boca abierta, pero pensábamos que esto aquí era nuevo, ¿no? Nuevo mundo. Ahora no es. Con sus templos, como le llamaban los sumerios, la residencia de los Anunnaki, los templos, con sus templos, grandes pirámides, ¿m? Tan altas como el cielo, con su equipo de sacerdotes, reyes, inclusive encontraron el símbolo de la cruz y la creencia en el creador de todo. ¿Quiénes creían en el creador de todo en las antiguas tablillas sumerias? Los Anunnaki. Por eso ellos engañaron al terrestre diciéndole que ellos eran los dioses, pero ellos mismos creen en el creador de todo. ¿Ven? Aquí en América la misma cosa, porque eran ellos que estaban acá. ¿Eh? La creencia en el creador de todo, algo más avanzado, un concepto, una idea de alguien o algo que creó todo, más avanzada que esos locos del catolicismo que llegaron aquí de España, Portugal y otros lugares de Europa. Y es que tienen un Dios tan raquítico que cualquiera lo manipula y lo pone a decir lo que le dé la gana. Cualquier pastor o sacerdote agarra los libros esos de la Biblia y lo pone a decir lo que le dé la gana. Y Dios no aparece para corregir a nadie. Entonces ese Dios muy manipulable, muy raquítico, que a medida que uno lee, por ejemplo, las escrituras del Antiguo Testamento, uno se da cuenta que es una falsa. Eso que llaman de Dios en el Antiguo Testamento, son ellos los Anunnaki. Y algunos de ellos, ¿no? Guerreros, asesinos, genocidas, como ese tal Yahvé del Antiguo Testamento que los judíos veneran. Asesino, estuprador, violador, genocida, que manda a matar a todo el mundo, animal, viejo, hombre, mujer, niño de pecho, todo el mundo, arrásenlos. Entonces ya aquí existía incluso también la imagen de la cruz. ¿A quién representaba la imagen de la cruz en los pueblos antiguos de la llamada Sumeria? Al planeta Nibiru. Y por eso aparece en las pinturas antiguas de los mayas, de los aztecas, el símbolo de la cruz, el símbolo de Nibiru. No tiene nada no tiene nada a ver con cristianismo ni nada de eso. Entonces le pregunto, ustedes no trajeron nada aquí, eso de la cruz ya existía acá, y con una idea más superior a la que ustedes tienen. Uno lee y uno dice, uno tiene que aprender a hacerle preguntas a las cuestiones de las benditas religiones. Usted, por ejemplo, usted tiene un hijo que quiere mucho, muchísimo, y ese hijo tiene un accidente y la llaman a usted, mire, señora o señor, padre o madre o hermana, fulano de tal tuvo un accidente y está aquí en el hospital, su cuerpo lo tenemos.
usted va allá y el cuerpo está tan maltratado que el mismo médico legista le dice a usted, mire, es muy duro, le recomendamos que no lo vea el cuerpo. Mejor entiérrelo con la cara tapada, porque está muy mal, muy feo. ¿Usted le tiraría una foto con su celular a una cara de su hijo que está destrozada, ¿eh? Maltratada, sangrante, para guardarla de recuerdo? ¿O usted guarda el retrato más lindo de él que usted tiene, sonriente, abrazándola con vida? Lógicamente que va a guardar el segundo, el retrato donde él está sonriente, con vida, ¿no? Algo que le transmite paz y felicidad a usted cuando lo mira. Ese era él. No va a guardar aquel rostro destrozado con una foto. Eso sería una actitud de una persona un poco psicópata, ¿no? Media loca. ¿Cómo te va a guardar un retrato de una cara de su hijo destrozada, maltratada, sangrante? Eso no se le pasa. Ahora usted hágale la pregunta a la religión, ¿cómo es posible que los católicos cristianos tengan el rostro de Jesucristo destrozado por las coronas de espinas, torturado? ¿Eh? Y eso es lo que guardan en las iglesias, para que todo el mundo lo vea y lo bese y lo adore y lo venere, y le venden esas imágenes sangrientísimas a las personas, y las viejitas van allá y lo compran. Una cara de un tipo europeo, sangrante con una corona de espinas. ¿Ustedes no encuentran eso extraño? ¿Qué mentalidad es esa que guarda la imagen peor de esa persona? ¿Eh? Destrozada, torturada, sangrante. Yo he visto cuadros en muchas casas de señoras, ¿eh? que tienen altares en su casa, y los padres hacen mucho dinero vendiéndole fotos de Jesucristo, y apenas con la mano atravesada por un clavo, ¿no? Y le venden esa foto solo de la mano atravesada con un clavo, y la tiene esa mujer ahí, ¿eh? en un altarcito en su casa. ¿Quién se le ocurre guardar una foto de un hijo de esa manera? O la cara sangrante con la corona de espinas, y lo tienen allá en un retrato grande en la sala. Ustedes ven la normalidad, lo que hace la religión en la cabeza de las personas. Vuelve anormales. Entonces ya encontraron estos españoles aquí, estos grandes reinos que ya existían, superiores a los de ellos, y casi con las mismas estructuras, sacerdotes, al servicio de grandes templos, con su parafernalia, con sus ropas, reinos, reyes con sus servidores, sus vasallos, sus expertos, sus consejeros, con conocimiento de astronomía. ¿Quién le enseñó el sistema monárquico a los sumerios? Los Anunnaki, porque el sistema que tienen allá en el planeta de ellos, el sistema monárquico, un rey para el planeta entero. Y inició en la ciudad de Kis, ahí en Mesopotamia, ya lo dijimos en las lecturas anteriores. Por eso el terrestre escribió: el reino bajó del cielo. Lo trajeron esos señores que vinieron, cayeron de arriba hacia abajo, lo que llamábamos de dioses. Por eso dice: el reino bajó del cielo. ¿Eh? Ven cómo las cosas van coincidiendo, y no hay que ser ningún experto en historia ni nada de eso, es simplemente leer las cosas que nos han escondido, para mantenernos así con cabeza de ovejas. El creador de todo, creían esas culturas aquí. ¿Quién le enseñó eso? Los Anunnaki, que creen en el creador de todo. Pues esa imagen se encargaron los locos sacerdotes europeos de quitársela de la mente a los indígenas. ¿Cómo? Agarrando niños, formándolos en la cultura de ellos, y esos futuros caciques y jefes de su pueblo que se iban a encargar de matar la propia cultura de ellos. Ahora tú le dices a un indígena de una etnia en Ecuador, los que sus antepasados viajaron hasta lo que llaman Sumeria y colonizaron, o no colonizaron, no,
transmitieron sabiduría y conocimiento y llegaron hasta la India y el indígena se ríe de ti. Digo, ¿qué es lo que este hombre está hablando? Porque lo que ese indígena tiene en la cabeza es lo que la cultura española le metió en la cabeza sobre los indígenas. Porque fueron tomados desde pequeños, ¿eh? Y esas generaciones que ya murieron transmitieron a otros lo que los españoles le comunicaron. ¿Ves? Matar la cultura de un pueblo es someterlo por generaciones y generaciones. Por eso el estudio de muchas personas, como una ecuatoriana que se llama Ruth Amarilis Sotomayor, que se ha dedicado a hacer antropología, pero no manipulada como la hacen los europeos, ha descubierto un montón de cosas enormes. Pueden buscarla en YouTube, Ruth Amarilis Sotomayor. Ya está viejita, vive en España, ecuatoriana. Como ella se ha dedicado a mostrar, ¿no? Lo que eran las culturas o algo de lo que eran las culturas preamericanas aquí en América. Esa es una historia oculta. Entonces ya existía esa imagen de la cruz que representaba al planeta Nibiru. No hay ningún Cristo ni crucificado ni nada. ¿Eh? Y la creencia en un creador de todo. Nosotros, si ustedes quieren creer en algo, deberían creer en eso, en el creador de todo, que uno no puede pensarlo o decirlo es así o es asá, o es hombre o mujer. No tenemos categorías mentales para encuadrarle una definición, ese creador de todo, como creen los Anunnaki. Simplemente alguien, todo tuvo que salir de alguien. Entonces, el creador de todo, ¿quién será? O la creadora de todo, si le quieren dar género. Ese no es manipulable, no necesita templos. Y todas esas manipulaciones que hacen las religiones para capturar la cabeza de las ovejas y ganar dinero con eso, prometiéndole a la gente hasta el cielo y la vida eterna y el paraíso terrenal y celestial. Mientras menos leen la persona, más fácil lo convierten en oveja. Fíjense lo que hace Cristo cuando está en la cruz, en medio de dos ladrones. Uno de ellos le dice, si tú eres Dios, ¿por qué tú vienes a bajarnos aquí a todos? Y el otro ladrón que está crucificado le dice, pero tú no estás mirando que él está igual en la misma situación que nosotros. ¿Eh? Y él le dice ese último a Jesucristo, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí cuando estés. Y Jesucristo le responde que cuando hoy estarás conmigo en el paraíso, sin iglesia, sin religiones, sin sacerdotes, sin tener que ir a templo, sin tener que pagar diezmo, y todo ese monte de gatunaje que hay en las religiones, engatusando a la gente, sin amenaza de infierno, sin amenaza de que se va a perder tu alma. Le dijo que iba a estar en el reino de él, sin nada de esas cuestiones, de religiones, ni de iglesia, ni de templos, ni de nada. No lo perciben el fraude de las religiones. Procuren el origen de las cosas y verán de dónde vienen. Y van a perder el miedo sobre todo a esa idea de muerte que nos han metido las religiones en la cabeza, que uno se aterroriza solo porque va a morir. Porque ya no han metido la imagen de muerte como algo negativo. Tú hablas de la muerte con alguien y la gente ya se espanta. Ay, este hombre está como mal de la cabeza, hablando de la muerte. Pues lo más normal. Todos vamos a pasar por esa etapa. Somos espíritus encarnados. Un tiempo ya el cuerpo no da más y nos desencarnamos. Seguimos vivos, desencarnados. Encarnamos después en otro cuerpo. Es así de simple. Es como un hielo que se derrite. Pero nos han metido ese terror a la muerte que ya ni se habla de eso. No hable de eso. Tiene miedo. Y aquella imagen de la muerte con una hoz que llega a cortar a todo el mundo. Esos disparates de las religiones nos han trastocado la mente a nosotros. Entonces la gente vive con esas ansiedades que no se necesita vivir. Fíjense entonces, encontraron esos europeos que llegaron ya
toda esa estructura de qué, de un reino, eh, de una de un sistema de gobierno monárquico que ya existía también entre ellos. Por eso se asombraron, pero aquí ya eso está, y con miles de años antes que nosotros, y con construcciones mejores que las construcciones que el palacio del rey de España. Esos palacios de esos reyes europeos, señores, eso era un bajo y en esas paredes llenas de humedad y de ustedes no se imaginan, esa historia nunca la cuentan. Usted va a España, Portugal y se mete en esas casas antiguas de la época de la colonia, eso es un bajo a humedad que usted no aguanta, ¿eh? Pero mucha humedad que enferma a la gente. Esas eran las construcciones de ellos, que en nada podían parecerse a estas grandes pirámides y ciudades inmensas que encontraron aquí. En nada. Entonces encontraron todo ese mundo, incluso esa creencia en un creador de todo. Por último, aunque no menos importante, también se encontraron con las leyendas de unos dioses blancos, los Anunnaki. Blancos, ojos azules, cabello blanco, cabello oscuro, con barba, ¿eh? Que se elevaban en el aire, como el águila, como si fuera una serpiente con plumas que vuela. La serpiente emplumada, es Alcoal, uno de ellos, que es el mismo Ningisida en Sumeria, que es el mismo Tot o Tehuti en Egipto, que se instaló ahí en Mesoamérica, en ese pedazo del sur de México hasta Nicaragua, por ahí, Costa Rica. Entonces encontraron todo eso, y las leyendas, como dice Charles, con las leyendas de unos, se encontraron con las leyendas de unos dioses blancos y barbados que partieron, dejándoles la promesa de que volverían. Los misterios y los enigmas de mayas, aztecas, incas y todos sus predecesores que desconcertaron a los conquistadores todavía confunden a eruditos y legos. 5 siglos después, esta misma gente europea sigue tan incrédulo y tan idiota para entender esas historias antiguas y compararla con la de los sumerios. No le falta inteligencia para hacer esa relación. Y se presentan como los blancos inteligentes. Pura burrice intelectual, señores. No tienen capacidad de relacionar a tantos siglos de encontrarse con estas culturas aquí. No tienen capacidad de contrastarlas con el material que ellos mismos se han robado y que tienen en su museo de allá de Mesopotamia. ¿A dónde llega la cerrazón intelectual de los europeos? Eso que se dedican a investigar, me estoy refiriendo, ¿no? Porque uno no puede juzgar a un pueblo, un continente a nivel general. Entonces uno habla ya en concreto, a la gente que se dedica a estudiar este tema, antropólogo, una antropología todo manipulada ya, y que se le enseña a los antropólogos de por acá también, tienen la misma mentalidad de los europeos, trancado, no hay referencias. Se consigue una cosa aquí, en cualquier país, y no consiguen relacionarla con otra en otra cultura más antigua como los egipcios, los mesopotámicos, los griegos. Y cuando la relación es clara, la esconden, no la publican. Los misterios de dioses barbados y blancos que partieron, se fueron y les prometieron que volverían. Los misterios y los enigmas de los mayas, aztecas, incas y todos sus predecesores que desconcertaron a los conquistadores todavía confunden, en pleno siglo XXI, todavía confunden a eruditos y legos. ¿Cómo, cuándo y por qué surgieron esas grandes civilizaciones en este llamado Nuevo Mundo? Preamérica. Son preguntas que se hace Charia Sitchin. Es una simple casualidad que cuanto más se conoce de ellas, más parecen estar moldeadas a partir de las civilizaciones del Antiguo Oriente Próximo, los llamados sumerios. Están moldeadas igual porque son los mismos civilizadores los que las han formado. Denle la civilización al terrestre, le dieron el sistema monárquico. Por eso
le encuentran en diferentes partes de nuestro planeta, ese sistema monárquico, porque eran ellos que iban y venían en todas partes. El planeta era de ellos, era su colonia. La misión Tierra, lejos de Nibiru, eso era de ellos, iban y venían, formaban civilizaciones. Estamos convencidos, dice Zecharia Sitchin, de que las respuestas solo se pueden encontrar si se acepta como un hecho, no como un mito, la presencia en la tierra de los Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Eso es lo que significa Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra vinieron o cayeron. Y en este libro se ofrecen evidencias, dice Zecharia Sitchin. En este libro voy a ofrecer evidencias de la existencia real, de que eso no es leyenda, de que estos personajes vinieron de otro planeta y nos civilizaron. Por eso las coincidencias, como él dice, ¿no?, de estas culturas preamericanas con los pueblos de Oriente Próximo, o sea, las culturas sumerias y todos esos pueblos de Oriente Próximo. Si no se acepta esa evidencia, que no es simplemente una teoría, es una evidencia histórica de la presencia de esa gente, como algo real, si no se acepta eso, entonces no se va a entender nunca esa coincidencia entre el Oriente Próximo con sus reinos y los pueblos preamericanos también con sus reinos, las pirámides en Egipto, en Medio Oriente, y las pirámides aquí en los pueblos preamericanos, a veces exactamente con las mismas medidas. Aquí hay pirámides que tiene una pirámide que tiene exactamente la misma medida de la pirámide grande de Egipto. El mismo que construyó allá trajo esos planos aquí y lo utilizó acá. Exactamente la misma medida, que no, el terrestre no tenía esa tecnología para hacer eso. Entonces ahí termina el prefacio de este libro. Y el primer capítulo dice, Zecharia Sitchin lo titula El Dorado, esa famosa leyenda del Dorado, que los españoles se mataban tanto para encontrar, porque era esa ansiedad por el oro, la avaricia que todavía existe en muchas personas, ¿no? La avaricia los vuelve locos cuando ven oro, cuando ven dinero, traicionan hasta a su mejor amigo, les roban a su propia madre, padre, la avaricia que se le mete en el corazón por el metal, la trajeron los europeos. Los indígenas no tenían esa avaricia por ese metal. Entonces, esa llamada leyenda del Dorado. En la actualidad, Toledo, una ciudad de España, es una tranquila ciudad de provincias situada al sur de Madrid, en España, a 1 hora en automóvil desde Madrid hasta Toledo. Y sin embargo, nadie que visite España debería perdérsela, pues tras sus murallas se han conservado monumentos de distintas culturas, así como importantes lecciones de la historia. Sus comienzos, está hablando de esa ciudad de España, Toledo, sus comienzos, según cuentan las leyendas locales, allá en España, se remontan a 2000 años antes de la era cristiana, y su fundación se atribuye a los bíblicos descendientes de Noé. Muchos sostienen que su nombre proviene del hebraico Toledot, que significa historias generacionales. ¿Recuerdan el libro del Toledot? Que en muchas Biblias no se le pone ese nombre, pero es el libro que habla de las generaciones de los descendientes de Adán en el capítulo 5 del libro del Génesis, el libro de las generaciones, ¿no? De esos personajes que vivieron antes del diluvio, que vivían cientos de años y miles de años, como Adapa. Tenían la genealogía muy cercana, el ADN, a esta raza de personajes de los Anunnaki, que tienen otro ciclo de vida de miles de años. Por eso esos llamados patriarcas vivían tantos años, 700, 900, que es poco. Otros vivieron miles. El libro de las generaciones, en muchas Biblias no se le da ese título, simplemente se comienza en el capítulo 5 a hablar de las generaciones de Adán, pero no,
cuando Zecharia Sitchin lo menciona en la Biblia, él está tomando como base el texto de la Biblia hebrea, porque él sabe hebreo antiguo, lo estudió, la gramática y sabe qué significa cada palabra. Zecharia Sitchin, no yo. Entonces el libro de las generaciones que comienza a hablar de los patriarcas antediluvianos, en el idioma hebreo se le llama Toledot. Entonces muchos creen que Toledo viene de ahí, de ese nombre, libro de las generaciones, Toledot, o historias generacionales. Sus antiguas casas y sus magníficos lugares de culto atestiguan la cristianización de España, el auge y la caída de los árabes, africanos y de su dominio musulmán, así como el desarraigo de los judíos, que cuando triunfó el cristianismo encabezado por los reyes de España, Isabel la Católica y Fernando de Aragón, entonces los judíos fueron expulsados de esos territorios y sus tesoros le fueron confiscados, entonces muchos huyeron a distintos países. Para Toledo, para España y para todos los demás países, 1492 fue un año crucial. ¿Saben lo que pasó en 1492? Que llegaron esos locos de allá acá, en sus barcos. 1492 fue un año crucial, pues se escribió entonces una triple historia. Los tres acontecimientos tuvieron lugar en España, una tierra conocida geográficamente como Iberia, nombre por el cual la única explicación que se le puede encontrar es la del término ibri. Oigan quién está hablando, experto en hebreo antiguo, la gramática de Zecharia Sitchin, hebreo, Iberia, nombre para el cual la única explicación que se le puede encontrar es la del término ibri, hebreo, por el cual pudieron ser conocidos sus antiguos pobladores, los ibris, los hebreos. ¿Quién era uno de ellos? Abraham, un ibri, hebreo, sumerio, no de Palestina y Israel, sumerio. Abraham es sumerio, nació allá en Sumeria, se trasladó a Ur y lo mandaron aquí a Canaán, a lo que hoy es Palestina, por ahí, a hacer trabajos, guerreros, a rechazar reyes que iban a invadir el espacio puerto. Ya leímos eso en el texto anterior que leímos en el libro. El final de los tiempos y en otros también, la guerra de los dioses y los hombres. Entonces Iberia, dice Zecharia Sitchin, no tiene otra raíz que no sea esa. Viene de ibri, hebreo, por el cual pudieron ser conocidos sus antiguos pobladores. Entonces no es extraño que esos antiguos pobladores, descendientes de esos hebreos, le llamaran Toledot y se españolizara como Toledo. Porque hay emigraciones como las hay hoy. Usted va a Indonesia y encuentra latinoamericanos por ahí viviendo. Usted va a China y encuentra negros que ya hacen tiempo que ya están casándose con chinas por ahí. En donde no hay gente ya, en todas partes del mundo hay migraciones y eso existió antes. Emigraciones para aquí y para allá, mezcla de razas. Que uno de por acá se mezcle con una rusa no es normal, con una ucraniana es normal, porque las guerras anteriores hacen lo mismo que las de hoy. Dejan muchas mujeres sin hombres. La guerra acaban con muchos hombres, entonces esas mujeres se mezclan con otras razas, otros pueblos donde hay más abundancia de hombres. Ustedes entran en cualquier red social, van a encontrarlo exactamente lo mismo hoy, no es nada extraño. Mujeres de Ucrania, de Rusia, esos países que están en guerra por ahí, mandándole con invitaciones a los latinoamericanos por aquí, que necesitan hombres. Eso ya pasó porque antes también hubo guerras, donde se mataban, la mayoría eran hombres. Entonces no es nada extraño, es la historia repitiéndose, la historia es cíclica. Va y viene, va y viene. Tras perder la mayor parte de Iberia ante los musulmanes africanos,
los fragmentos, fíjense que hay mucha manipulación en esas cosas. A los estudiantes europeos son la gente más manipulada que hay. Nosotros también somos manipulados acá por esas historias estúpidas que nos enseñan. Pero allá es peor, porque a los asesinos que vivieron por aquí, allá en los pueblecitos donde nacieron, le tienen una estatua como si fuera un héroe. Significa que allá la escuela no le habló correctamente. ¿Qué hizo ese señor aquí? ¿Cuántos indígenas mató? ¿Cuántas mujeres estupró? ¿Cuántos niños quemó o cortó por pedazos? Y allá en ese pueblecito de España o Portugal tienen una estatua, un héroe. No conocen la historia. Alguien se la ocultó. ¿Quién? El sistema educativo de allá. Los europeos hacen eso. Igual como hace, y eso ya se hizo en otros tiempos, igual hacen los japoneses. Estas generaciones de japoneses no saben prácticamente poca cosa de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Se la han ocultado hasta el día de hoy. En el gobierno pasado de Biden, ¿no? Iban el secretario de defensa de Biden a recordar el hecho de Hiroshima y Nagasaki, las bombas atómicas que lanzó Estados Unidos y Japón. Y los discursos del primer ministro de Japón no menciona ni una palabra de que fue Estados Unidos. Y el estadounidense ahí, el tan representante de Estados Unidos en la reunión esa para recordar ese hecho doloroso. No mencionó Estados Unidos. Ningún discurso lo mencionó. Ya está todo preparado. Apagando la memoria en los libros educativos no aparece como que el agresor fue Estados Unidos. Hablan de Rusia. La amenaza. Miren qué cosa más ridícula. No, la amenaza nuclear de Rusia. En esos discursos. Y no dicen que fue Estados Unidos que lanzó esas dos bombas. Pueblos. Una masacre, un genocidio, pueblos sin defensa. Entonces, manipular la historia no es algo nuevo. Entonces, 1400, sigue diciendo Sitchin, tras perder la mayor parte de Iberia ante los musulmanes africanos, siempre dicen musulmanes como que fueran blancos, son los africanos, musulmanes africanos que pasaron y conquistaron gran parte de Europa y los tienen calladitos porque muchos reyes de Europa son descendientes de esos reyes africanos, musulmanes que reinaron ahí en la península ibérica y más allá, ahí en Europa, descienden de ellos. Ya se ha descubierto que muchos cuadros de reyes antiguos, de familias antiguas de Europa, en el siglo XIII, XIV, XV, los reyes pagaron para que los pintores les blanquearan a todos sus antepasados, que eran negros. Más de 400 años los africanos ahí en Europa, musulmanes africanos, los negros, ocultan esa historia, le da vergüenza que yo soy descendiente de negro, de africano, le da vergüenza a esos blancos europeos. Esa es la historia, no la cuentan, ni se la cuentan los estudiantes allá en las escuelas, lo tienen desinformado los europeos. Por eso tú le hablas algo de eso y ellos se quedan con la boca abierta. ¿Cómo tú sabes eso? Porque a ellos no le dan nada de eso allá en las escuelas, esa historia oculta, le ocultan la historia a sus propios pueblos. No saben, así lo manipulan más fácil. Entonces dice que tras perder la mayor parte de Iberia ante los musulmanos africanos, los fragmentados reinos contendientes de la península vieron su primera unificación importante cuando Fernando de Aragón e Isabel de Castilla se casaron en 1469. Durante los 10 años siguientes lanzaron diversas campañas militares que hicieron retroceder a los musulmanes africanos y pusieron a España bajo la bandera del catolicismo, Isabel y Fernando. Y en enero de 1492 los árabes africanos musulmanos sufrieron una derrota decisiva con la caída del califato ahí en la ciudad de Granada, España. Y así se convirtió en tierra cristiana la península ibérica. En marzo de aquel mismo año, 1492, en octubre llega Colón aquí, en marzo de ese mismo año,
que había sucedido en el último combate contra los musulmanes africanos. En marzo, van rápido, fíjese el decreto de Isabel y Fernando. En marzo, el rey y la reina firmaron un edicto para la expulsión de España con la fecha límite del 31 de julio de aquel año 1492 de todos los judíos que no se hubieran convertido al cristianismo para entonces. Se me van de aquí. Expulsión. Y el 3 de agosto de ese mismo año, Cristóbal Colón zarpaba bajo la bandera española de Isabel y Fernando en busca de una ruta occidental hacia la India. ¿Para qué? Para seguir comprando especias, algo que la jerarquía, que las monarquías europeas, ¿no?, y su clase alta necesitaban para comer, para darle sabor a sus comidas, a sus bebidas, las especias que estaban allá en Indonesia, por ahí, y era territorio de los portugueses que no aceptaban barcos españoles por ahí, por su zona. Se habían dividido el mundo, los portugueses y los españoles. Por acá y de ustedes, de América para acá, y de África para allá y de nosotros. No se metan en nuestros territorios. Por eso los españoles dicen, tenemos que buscar una ruta distinta para llegar a comprar ese material allá, a Indonesia, a Filipinas y esos lugares. No tenían ni idea de que se podía llegar allá por el aire. ¿De dónde iban a sacar? Eran muy brutos. Los preamericanos ya le decían, ya sabían de las naves de los Anunnaki que iban y venían. Entonces el rey le dice a Colón que ya tenía conocimientos astronómicos, de mapas y cosas que habían otros navegantes antiguos hechos, y gente que ya había venido aquí escondida del rey, sin permiso de los reyes. Muchos navegantes llegaron aquí, como sucede hoy, señores. No es nada extraño, eso no nos lo cuentan los profesores burros en la historia que nos dan en nuestras escuelas, universidades. Eso siempre se repite. Este territorio del rey, sí, pero escondido del rey mucha gente viaja. Usted no se va a Estados Unidos escondido sin pedirle permiso al presidente de Estados Unidos o a la migración de Estados Unidos que le mande un permiso para usted entrar, o lo que se dice hoy una visa. Usted se va, mucha gente se va sin visa, sin permiso para entrar a aquel país. Eso pasaba. Muchos navegantes venían por acá y comercializaban sin el permiso del rey, por eso no aparecen en los libros de historia. Porque no tenían la autorización del rey y podían ser presos si el rey lo descubría ya. Si decían, yo estuve en tal lugar, en esas tierras, en otras nuevas tierras y comercializaba telas y cosas ya. No podían decirlo porque lo podían matar. Eran territorio del rey. Si usted entró sin visa, está mi territorio. Fue ilegal. Usted lo podía matar o meterlo preso. Entonces eso pasó. Mucha gente vino navegante y daba informes allá en Europa, escondidos. Esos informes pasaban de boca en boca, a veces material escondido, y Colón tuvo acceso a mucho material de eso, y otros navegantes. Ya sabían que por aquí habían tierras. Por eso él mismo se descubre en los escritos que escribe él, el diario de Colón. Cuando llega por ahí cerca de las Bahamas y dice, no, pero esta isla no debería estar aquí. O sea, ya tú sabías entonces lo que debería estar aquí, ¿no? Esa es la historia que no se cuenta, pero es así, se repite exactamente lo mismo de hoy. Mucha gente ya conocía, iba, los mismos portugueses, antes de llegar a Cabral, a Brasil, en 1500, ya antes habían llegado otros, que los mismos reyes mandaban a explorar escondidos de los españoles por acá. Cristóbal Colón, 1942, zarpaba bajo la bandera española en busca de una ruta occidental hacia la India a comprar esas especies. Tenemos que irnos por el otro lado del planeta, porque ya sabían que era redondo. Entonces, yéndose por el Pacífico, se podía salir allá en Filipinas, y así se evitaba pasar por África, que era territorio de los portugueses. En lugar de ir por las costas africanas hasta la África del Sur y subir, llegar a Indonesia, vámonos directo por el Pacífico.
Entonces llegaban al sur, aquí a Sudamérica, y en el estrecho de Magallanes, allá en el sur de Chile, por ahí entonces descubrieron esa ruta para pasar. Pero el burro de Colón llegó aquí al Caribe y pensó que había llegado allá. ¿Eh? Ya sabían que había aquel pueblo que llamaba la India. Ya conocían esas culturas por ahí, porque comercializaban con ellos, con los hindúes, la India. Y el tipo llegó aquí, se encontró con un monte de gente y pensó que ya, entonces ya llegué al otro lado, ya llegué a la India. Y así informó al rey, ya llegué a la India y le llamó India a toda esta gente aquí. El burro estaba todo equivocado, no había llegado a ninguna India, llegó a un lugar donde él no había visitado todavía. Y le llamó indio porque pensaba que era la India y así se quedó el error, ¿no? Y lo siguen repitiendo. Ah, estos son los indios. ¿Qué indio del carajo aquí? Los indios son de la India. El tipo se confundió. ¿Por qué se sigue repitiendo el mismo error de ese señor? Que llegó a la India. Entonces son indios. Aquí no hay indios. Es una falsedad de Colón y su gente. Y tiene como base la ignorancia. ¿Ven? Como la gente que tiene mentalidad de Jehová sigue repitiendo la ignorancia de los anteriores porque no tiene capacidad crítica. El que tiene mentalidad de oveja, no importa que sea historiador, antropólogo, estudioso, puede tener mentalidad de oveja, porque repite lo que ya otros escribieron, que también estaban equivocados. Los indios, dice. Indígena, que significa nativo de acá. La gente de color rojo. ¿Eh? Lo conocían los sumerios, lo conocían los griegos, y le decían, la gente de piel roja, era aquí, de este continente, descendiente de Caín. Y esa es otra historia que vamos a ver. No lo digo yo, lo dice este hombre experto, Zecharia Sitchin. Entonces, Colón, 12 de octubre de 1492, divisó tierra y volvió a España en enero del siguiente año, o sea, 1493, llevando como prueba de su logro a 4 indios. Y para corroborar sus argumentos en favor del envío de una segunda expedición bajo su mando, trajo con él gran cantidad de objetos de oro. Llevó personas para que el rey se convenciera, mire, estos son los habitantes de allá. Y aquí está el oro. O sea, prueba material, no fue allá a decirle a los reyes católicos de España, pura teoría. No, ¿dónde está la prueba de que usted encontró? Aquí está, mire, 2 indígenas de allá que no existen por aquí, esa piel, ese color de piel, ese cabello, ese rostro, ese cuerpo, y el oro. Aquí están las pruebas. Para animar al rey y a la reina que invirtieran dinero y mandaran de nuevo otro viaje, lo autorizaran. Y así lo hicieron, por esas pruebas que llevó. Llevando como prueba de su logro a 4 indios y para corroborar sus argumentos en favor del envío de una segunda expedición bajo su mando, trajo con él gran cantidad de objetos de oro, obtenidos de los nativos, así como relatos de una ciudad de oro, donde la gente llevaba brazaletes en brazos y piernas, y se adornaban el cuello, las orejas y la nariz con oro, un oro que provenía de una mina fabulosa cercana a la ciudad. Entonces eso no existía en Europa. Adornos con oro y con cosas, ¿no? De lo que existieran adornos y collares de bronce, que se siguen descubriendo en Inglaterra, en España, son cosas de bronce. Esa gente no conocían el oro como adorno. Los indígenas aquí ya lo tenían como adorno. Y ellos lo ven como una cosa extraordinaria, increíble. Ellos se ponen adornos de oro en el cuello, en las orejas, en la nariz, como si nada. En Europa eso no existía. Incluso ellos cuentan que hay una ciudad donde todo el mundo lleva oro, de alguna manera en el cuerpo, brazaletes, nariz, cuello, hasta en ropas, y que hay una mina fabulosa de oro, es el oro que lo tiene loco. Entonces vamos a parar por acá
Y en la próxima lectura seguimos este capítulo de este libro, los reinos perdidos, porque es el sistema real que enseñaron los Anunnaki allá en Mesopotamia y que se habla muy poco o casi nada en los textos de las tablillas que Secharia Sitchin consiguió tener acceso en los museos de Inglaterra, de Estados Unidos, de Alemania, de Turquía. Recuérdense que Secharia Sitchin no tiene acceso a todas las tablillas. Él saca los relatos de las que él consiguió en esos museos de Londres, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de Turquía. O sea, todo lo que hablamos acá, que él habla, que yo leo los libros de él, no lo dice todo, que son millones de tablillas. Entonces, tomemos las cosas de Secharia Sitchin con ese límite, ¿no? Él no lo dice todo, pero nos dejó una gran riqueza a pesar de eso. Otros, a lo mejor otros seguirán descubriéndolas y otras tablillas nuevas que dirán también muchas cosas distintas. O corroborarán estas que él dijo en sus libros. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal. Hasta la próxima lectura, que ya estamos iniciando este libro, Los Reinos Perdidos, o sea, lo que había en este continente preamericano.